Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al gran debate, el único debate a 7 de la campaña electoral. Los principales partidos ya están en este estudio para explicarnos qué van a hacer con nuestro voto, qué políticas económicas, sociales, de regeneración van a llevar a cabo y lo primero, con quién van a pactar y con quién no. Empieza el debate más plural. Fracaso, esa es la palabra con la que todos los partidos han definido la última legislatura. Han sido incapaces de llegar a un acuerdo para formar gobierno y hoy, 6 meses después del 20 de diciembre, aquí estamos de nuevo, reunidos, y les preguntamos, ¿qué van a hacer con nuestro voto? ¿Con quién van a pactar? ¿A quién van a vetar? Esa va a ser la primera pregunta que les haremos en el gran debate que pueden seguir desde ahora mismo en la 1, en el canal 24 horas, en el canal internacional de televisión española, en rtv.es. Al debate más plural están invitados las 7 candidaturas con grupo propio en el Congreso. Ya saben que las reglas del debate no las han pactado los políticos, las hemos decidido los periodistas. Estructura abierta, flexible, con solo 2 normas: el tiempo que tiene cada candidato para abordar cada bloque y el orden de exposición inicial de cada candidato. Esta noche, cada uno de ellos tendrá 3 minutos para explicar sus propuestas en cada uno de los 4 bloques que abordaremos: pactos, modelo de Estado, políticas económicas y sociales y regeneración. Y luego un minuto final de conclusiones. Presentamos a nuestros invitados. Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular y candidato por Ávila. Isabel Rodríguez, portavoz adjunta del Partido Socialista en el Congreso y candidata por Ciudad Real. Íñigo Errejón, portavoz de Podemos en el Congreso y candidato de Unidos Podemos por Madrid. Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, candidato por Barcelona. Gabriel Rufián, cabeza de lista de Esquerra Republicana. Carles Campuzano, candidato de Convergencia por Barcelona. Y Aitor Esteban, cabeza de lista del Partido Nacionalista Vasco. Buenas noches a los 7. Buenas noches. ¿Qué tal? Son ustedes muchos, lo saben, y además hay muchos asuntos que abordar, así que les vamos a pedir concreción en sus propuestas. Queremos saber con claridad qué van a hacer ustedes con nuestro voto. Si ustedes quieren contribuir al debate en las redes sociales, nuestra etiqueta es, lo pueden ver en la parte superior izquierda de sus pantallas, #LDBT. Comenzamos con un bloque nuevo, un bloque, ya lo saben ustedes, impensable, hace 6 meses, un bloque para que nos digan qué van a hacer para evitar unas terceras elecciones. Todos los sondeos muestran que no habrá mayorías absolutas, habrá que pactar. Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, usted ha dicho en los últimos días que si el Partido Popular es la fuerza más votada, una de las condiciones para apoyar de manera activa o pasiva al Partido Popular para que forme gobierno es que Mariano Rajoy dé un paso a un lado, pero no solo él. Todo su gobierno, exceptuando 2 ministros, Alfonso Alonso y Ana Pastor. ¿Se ratifica? ¿Esa es la posición de Ciudadanos? Diego Lamayor, no he dicho eso. Vaya usted a la entrevista donde están esas declaraciones. Di una serie de nombres de personas del Partido Popular a las que designé como personas de fiar y de las que me parecían muy dignas de confianza, y lo único que he conseguido es que las machaquen en su propio partido, con lo cual no quiero perjudicar a nadie más, no diré más nombres. Sobre los pactos, nosotros hemos demostrado que somos un partido pactista. De los 7 grupos que hay aquí hay 2 que hemos demostrado que pactamos y nosotros somos uno de esos 2. ¿Con quién vamos a pactar? Con partidos constitucionalistas que estén dispuestos no a poner el nombre por delante y los sillones, sino el para qué. Para el Pacto Nacional por la Educación, para un modelo laboral que acabe con el terrible paro y la dualidad laboral en España, etcétera. Señor Girauta, aunque no dé nombres del Partido Popular para que no les quemen, como dice usted, ¿vetan algún nombre propio para formar gobierno? Nosotros no vetamos a nadie. El Partido Popular es libre de designar a su candidato y a quien quiera. Y nosotros somos libres de decir que Mariano Rajoy no es la persona que liderará la regeneración en España. Tengo una apelación que hacer a los 2 partidos del bloqueo desde el populismo y del bloqueo desde el inmovilismo. Mire, señor Errejón, usted y yo estábamos en la reunión de A3 en la que ustedes dijeron que había que romper el pacto al que el PSOE y Ciudadanos habíamos llegado, hacer un gobierno a la valenciana 50%, en su 50% había 6 formaciones, y el Partido Socialista les dijo que lógicamente había un acuerdo firmado y escrito, y que ustedes podían introducir mejoras, pero no podían aparecer en una reunión a decir que se rompían los pactos ajenos. Sobre el Partido Popular, si su fórmula, no la de la Constitución, que vivimos en un país parlamentario, un sistema parlamentario donde se inviste aquel que tiene más escaños, siempre y cuando sean más, si es que no es. Si no se ha podido investir con mayoría absoluta. Si su regla es que gobierne la fuerza más votada, ¿por qué no lo permitieron en Andalucía? Y estuvieron 3 meses mareando la perdiz. Allí se gobierna gracias a que nosotros pactamos. ¿Y por qué no lo hicieron en Cataluña? ¿Por qué no dijeron Junts pel Sí es la fuerza más votada?
Una cosa es, perdón, con permiso, una cosa es impedir que gobierne la lista más votada y otra cosa, es decir, presentando una alternativa, y otra cosa es dejar que gobierne. En Andalucía nosotros no pactamos con la señora Díaz, Ciudadanos sí, pero eso no quiere decir que el Partido Popular buscara una alternativa para impedir que la señora Díaz gobernara, que es lo que ha hecho el Partido Socialista y Ciudadanos. Mire, hay formaciones que florecen en ambientes constructivos y otras en ambientes destructivos. Y eso, digamos, es algo que para nosotros es la distinción principal. Nosotros creemos que hay partidos, voy a poner algunos ejemplos, los 7 millones de votantes del Partido Popular quieren estabilidad, quieren un montón de cosas y de reformas con las que estaremos de acuerdo, los 5.300.000, si no recuerdo mal, del Partido Socialista exactamente igual. Yo creo que los votantes del PNV, aunque usted esté con la agenda vasca, cosa que entiendo, básicamente están por posiciones constructivas, como lo demuestran muchos logros que tiene su gobierno en el País Vasco. Pero luego hay otras posiciones que nos declaran abiertamente que quieren romper la legalidad, que quieren romper el país. Y hay otras que florecen en los momentos en que el populismo prende porque ha habido problemas que efectivamente son desesperantes. Vamos al bloque segundo, al modelo de Estado, al desafío en Cataluña. ¿Qué modelo territorial defienden? ¿Están ustedes a favor de que una comunidad pueda celebrar un referéndum de autodeterminación? El gobierno autonómico catalán podría caer después de verano si la CUP no apoya a Puigdemont en la moción de confianza que está anunciado. ¿Estarían dispuestos a apoyar a Puigdemont si renuncia a su hoja de ruta separatista? Señor Girauta. Quizás los oyentes los espectadores deban saber que hay un miembro del gobierno catalán, un hombre inteligente y obviamente sincero, que se llama Santi Vila, que dijo que este proceso con el horizonte a la independencia era una cosa que se había puesto en marcha para generar una ilusión en un momento en que había que recortar 6.000 millones de euros y que, por lo tanto, pues esa era la cuestión. Mire, gracias por la sinceridad, ya lo sabíamos. No hay democracia sin Estado de Derecho. Es decir, una democracia más allá de la legalidad no existe. Cualquier apelación a eso es simplemente engañar a la gente. Okay. Mire, yo soy catalán. Mi partido nació en Cataluña. Nuestro candidato a la presidencia del gobierno es catalán. Así que, ya que somos además la primera fuerza de la oposición en el Parlamento catalán, no vamos a recibir nosotros ni una sola lección de catalanidad. Porque existe, y los espectadores deben saberlo, porque si no ya la impresión que se causa de Cataluña es lamentable, y yo no quiero sumarme a eso, existe una catalanidad constructiva, que quiere más liderar España que romper España. Existe una catalanidad europeísta y de mentalidad abierta. Y ahí es donde estamos nosotros. Dicho lo cual, nadie va a pasar la línea roja de la unión y de la igualdad de todos los españoles. Se lo contesto porque es una pregunta que ha quedado antes en el aire. Gracias. Sí, el amigo Girauta cuenta lo que cuenta, lo que pasa es que no explica que su partido nació con un objetivo político muy concreto, que fue romper la convivencia en Cataluña. Nació con eso, sí. La convivencia la han roto ustedes con su proceso, hombre. ¿Qué barbaridad es esta? Han intentado romper. Por suerte, la ciudadanía catalana es bastante más sabia que ustedes, sí, lo es, y en cambio el modelo de convivencia catalana, basada en la inmersión lingüística, resiste sus ataques y los ataques. Ahora me gusta. Ahora me gusta. Con eso intentan romper. El gran acuerdo que ha permitido la unidad civil del pueblo de Cataluña desde el franquismo hasta ahora, Ciudadanos lo ha intentado romper y, por suerte, la sabiduría de la gente lo ha evitado. Y cumplimiento de la ley. Eso lo dicen los que se han hecho al monte a romper un país como España. Cumplimiento de la ley. ¿Por qué creen que hemos llegado donde hemos llegado? Ustedes. ¿Y el déficit fiscal? Ustedes. ¿Y el déficit en infraestructuras? ¿Y Pujol? ¿Y la familia Pujol? Ya sabéis, intentando romper. Es que no existe Pujol. Ahora su partido cuando a Girauta le aparece el Girauta auténtico, pero oiga usted, cuando aparece el Girauta auténtico, aparece el Ciudadanos que conocemos en Cataluña, que es un partido radical, profundamente anticatalán, que Pujol y su familia han robado intenta romper un país. Estamos hablando, mire, intenta mezclar una cosa con la otra. Oiga, cumplan las leyes, cumplan las sentencias del Tribunal Constitucional. Y cuando tengan la respuesta a esa cuestión, empezaremos a ser capaces de encontrar una salida inteligente y democrática a los catalanes, de Cataluña. Avergüéncense ustedes solos, inspírense los países pero dejen de civilizados. hablar en nombre de los catalanes, porque
que a mí en los países, me molestan. No quiero que usted Girauta, pinte a Cataluña en el Reino Unido, como si fuera convergencia, inspírese en el Reino porque Unido, no es convergencia. Inspírese en el Reino Unido, inspírese en el Canadá y vea cómo los países civilizados usted en la democracia, resuelven democráticamente esas cuestiones. Señor Girauta. Lo que necesita, a efectos de distribución del poder territorial, España es una reforma constitucional en la que se solventen algunos de los problemas que arrastra desde que se pactó el título octavo, que era fruto del consenso y que es normal que los tuviera. Vamos a establecer una lista de competencias exclusivas del Estado, la lista de las competencias de las comunidades autónomas, la cláusula de las competencias no previstas que por defecto serían de las comunidades autónomas. Vamos a establecer unos mecanismos de financiación que garanticen la suficiencia de la financiación autonómica, que es la que tiene que prestar los servicios de educación, sanidad y ley de dependencia. Y eso va a ser suficiente, depender de un solo fondo y cubrir las necesidades con un baremo básicamente de población. Básicamente. A partir de ahí, corresponsabilidad fiscal y que cada comunidad autónoma que tiene su ejecutivo y su legislativo, naturalmente podrá poner sus impuestos y que la gente los vote o los deje de votar de acuerdo con si esa carga fiscal les compensa o no les compensa. A Ciudadanos le quedan 13 segundos. ¿Algún mensaje para cerrar este bloque? Acepten ustedes la verdadera democracia, que es el Estado de Derecho, intenten convencer a una mayoría para que en el Congreso de los Diputados se cambie la Constitución y quepa un referéndum, y mientras no la consigan, por favor, no hablen en nombre de toda Cataluña, que la mayoría de catalanes queremos seguir siendo españoles. Han quedado claras las posiciones, hemos llegado a la mitad del debate más plural, el único debate a 7 de esta campaña, a 5 días de que abran las urnas. Recuerden que ustedes pueden contribuir en las redes sociales con la etiqueta almohadilla el DBT, somos Trending Topic ahora mismo. Abordamos ya el tercer bloque, economía, empleo y políticas sociales. El paro es el principal problema de los españoles desde septiembre de 2008, desde hace casi 8 años, ininterrumpidamente, según el CIS. ¿Cuál es su propuesta para seguir creando empleos? ¿Cómo generarían puestos de trabajo en Ciudadanos? Mire usted, primero constatemos que el mercado laboral en España no funciona, pero es que no ha funcionado en los últimos 30 años, que presentan una media de paro del 18%. Por encima del 20% en los últimos 7 años. ¿Y por qué? Porque aquí hay dos tipos de trabajadores. Están los que tienen un contrato indefinido, la protección judicial y la cobertura y la estabilidad, y están aquellos que tienen contratos de usar y tirar. Más de 16 millones de contratos se celebraron el año pasado. Más del 90% de esos contratos, obviamente, son contratos que no dan ninguna estabilidad. Frente a esto, nosotros proponemos el contrato estable indefinido, que, por cierto, han defendido desde el señor de Guindos hasta el economista Piketty, de referencia para los señores de Podemos, hasta Felipe González y Alfonso Guerra. Mire, en España hay 7 millones de trabajadores que no llegan a final de mes. Hay personas con trabajo que piden comida en Cáritas. Esa situación es gravísima. Y nosotros, frente a esto, si desde luego Ciudadanos si es decisivo, va a instaurar el complemento salarial que se aplica en Estados Unidos, en el Reino Unido o en Suecia. A título de ejemplo, en una familia de 4 personas, donde uno de los padres trabaja y tienen 2 hijos, y tiene el salario mínimo interprofesional, pasaría a cobrar de los 655 euros de salario interprofesional 1.150 euros. Por lo tanto, lo primero, dignificar la vida de las personas y darles un poco de estabilidad. Sin esa estabilidad tampoco crecerá la natalidad y las pensiones en el futuro no se podrán pagar. Alusión, nuestro compromiso con el corredor mediterráneo es total y no absoluto. estaba en el programa, Juan Carlos. En el programa está. En el programa no de Ciudadanos y PSOE no estaba. No estaba. En el documento con el PSOE no estaba. El acuerdo es un acuerdo. No estaba. Y están no las estaba. cosas que son resultado del pacto. Pues, en el programa de Ciudadanos. Pues para los dos en el programa de Ciudadanos está prioridad absoluta. Te has equivocado. En el programa que no está es el de Podemos. Me gustaría invitarles a que también nos dicen su idea, sus planes, sus medidas sobre los impuestos. Hay que aumentar los impuestos, hay que reducirlos, hay que dejarlos como están, hay que crear impuestos nuevos finalistas. Cerramos este bloque con el señor Girauta. Gran problema que hay que traer a colación, el paro de larga duración. 3 millones de parados llevan más de un año buscando trabajo y 1 millón de parados llevan más de 4 años buscando trabajo. Frente a eso, plan de choque con asesoría personalizada y acompañamiento del parado y una reforma total de la formación, eliminando los intermediarios de ese ámbito, como son los sindicatos y la patronal, y dando directamente el cheque de formación al parado.
tenemos un déficit de 50.000 millones y una deuda del 100% del PIB. En esos 50.000 millones se añaden 10, es decir, a los 40.000 que tenían que ser se han añadido 10.000, que es la pequeña sorpresita que nos ha dejado el Partido Popular, que tanto ha cantado sus virtudes como gestor del tema del déficit. A nosotros eso nos ha obligado, porque somos gente responsable, a rehacer nuestros cálculos sobre nuestro programa. Y hemos hecho una memoria para ver cómo se financiaban las cosas y si había que cambiar algo. Y hemos tenido que cambiar. Extrañamente, el Partido Popular no ha considerado necesario cambiar su idea de que hay que reducir el IRPF. Nosotros lo reduciremos, pero en el 2018, porque este regalito hay que gestionarlo de alguna manera. Pues también aquí el tercer bloque. Llevamos 1 hora y cuarto de debate. Relájense un segundo, tomen un poquito de agua. Vamos a entrar en el cuarto, último bloque, regeneración y reformas institucionales. Saben que la corrupción es el segundo mayor problema de los españoles, según el último barómetro del CIS. Por ahí vamos a empezar. ¿Cómo van a luchar contra la corrupción y hacer las instituciones más transparentes? Y en Ciudadanos, ¿cuál es la fórmula para reducir la corrupción, para acabar con ella? Primero, eliminar los aforamientos, eliminar los indultos a los políticos condenados por corrupción, no imputados en las listas electorales ni en cargos públicos. Recuperación de la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué el Partido Popular no ha cumplido su promesa electoral de 2011 de cambiar el sistema de designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial? Sistema de designación que garantice la neutralidad de los miembros de los órganos constitucionales y de los organismos reguladores. Incremento de los medios a disposición de la agencia tributaria, que no se acaba de entender que se prescinda de 3.000 profesionales cuando se sabe que por cada euro invertido ahí se recaudan 8. Y recuperación de los 7 puntos que dejaron de pagar los beneficiarios de la amnistía fiscal de forma ilegal. Lo escuchado en estos minutos, la mayoría de los partidos están de acuerdo coinciden en señalar cuáles son los agujeros negros e incluso los remedios para acabar con ellos. ¿Es posible que puedan llegar a un pacto en la próxima legislatura? Algunos seguro que podemos llegar a un pacto, porque yo creo que al menos en la formulación las cosas son muy similares. Y mire, hay algo que no he dicho y me parece fundamental. En España hay una burbuja política que hay que pinchar. Esa burbuja política no solo representa, en fin, una cierta opacidad en cómo se hacen las cosas, representa también un gasto que no nos podemos permitir. Por tanto, en la regeneración democrática nosotros incluimos la idea de la supresión de las diputaciones y que existan unos consejos de alcaldes que se ocupen de las poblaciones de menos de 20.000 habitantes. Pero no tenemos por qué sostener un aparato político que no es elegido directamente por la gente. Y desde luego la supresión del Senado, que también la incluyo en el pinchazo necesario de la burbuja política. Sí, esa es una pregunta que me gustaría también plantearle al resto de los candidatos. ¿Están ustedes de acuerdo con suprimir las diputaciones? No incluye las forales, las de régimen común. ¿Con fusionar ayuntamientos? ¿Con tomar medidas para que haya unas administraciones más eficaces, más baratas, tal vez? La amnistía fiscal fue efectivamente un escándalo. Afloraron 40.000 millones que debían pagar el 10% según el decreto pertinente y pagaron un 3% amparándose en un documento, en un informe que ni tenía firma ni se publicó en el BOE y que gracias a nosotros fue declarado ilegal en el Congreso de los Diputados. Lo primero que hará Ciudadanos en cuanto pueda hacerlo en el Gobierno será recuperar los 2.800 millones que van de ese 3% a ese 10%. Hay que acabar también con el capitalismo de amiguetes, que de liberal tiene muy poco, es todo lo contrario, asegurarse de que los concursos públicos se resuelvan de manera objetiva, sin discriminaciones, sin amiguismos y de forma transparente. Y sobre todo hay que proteger a los denunciantes de corrupción, que en este país quien denuncia la corrupción se juega su prestigio y su tranquilidad de por vida. Hay que hacer como en otros países avanzados, donde a esa persona que tiene el valor de denunciar la corrupción se le protege por todos los medios. Señor Girauta, última ronda. Bueno, dentro de lo que debe ser una política de transparencia que también ayuda, digamos, a que la corrupción sea más difícil, a mí me parece que hacer más participativos los procedimientos democráticos, más abiertos a la gente, en definitiva, aprovechar las plataformas tecnológicas que hoy permiten eso a cualquier gran empresa, desde luego el Estado tendría que incorporarlo ya. Hemos escuchado los compromisos de todos los partidos sobre sus políticas de pactos, de casi todos los partidos, de modelo de España, económicas, sociales, de regeneración. Este único debate a 7 de la campaña termina con una ronda final. Minuto de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta. Mire, el 26 de junio podríamos verlo como un fracaso. Yo prefiero verlo como una oportunidad. La oportunidad de cambiar España, de cambiarla a mejor.
para construir, no para destruir. Un cambio posible, un cambio profundo. Y la garantía de Ciudadanos es que los cambios se harán y que se harán por acuerdo. Se lo debemos a los que nos precedieron, a la gente que luchó por hacer este país un país próspero y libre. Se lo debemos a la gente que se dejó la piel, que luchó por la democracia, la gente que pasó años y años en el exilio. No vamos a traicionar esa memoria. Y se lo debemos a los que vendrán después, ¿no? A nuestros hijos, a los que no podemos dejar un país más pobre, menos unido, con el ascensor social descendiendo. Por lo tanto, España, yo estoy seguro, va a salir adelante como siempre, y como siempre va a salir adelante entre todos, juntos. Ciudadanos es simplemente el instrumento útil para que ese cambio conduzca a un país más próspero, más libre y más justo. Pues gracias a todos. Hasta aquí el debate más plural, el único electoral que ha reunido a todos los grupos representados en el Congreso, todos los que, por activa o por pasiva, pueden decidir quién será el próximo presidente del Gobierno. Hoy hemos escuchado las voces de 7 de las personas que más nos pueden explicar qué es lo que van a hacer con nuestro voto. Queda, como siempre, la voz más importante, la que escucharemos el domingo, la suya. Gracias por su atención y buenas noches.